o estar sin trabajo. Durante ese tiempo, recuerdo que la mayordomía me ayudó a ver la mano de Dios. Mis pastores me habían enseñado que yo tenía que tener una provisión, ojalá de hasta 3 meses. Y lo que no me había dado cuenta es que mi alacena suplía 3 meses. En ese momento, en medio de todos los cambios de presupuesto, de ajustes salariales y demás, pudimos salir adelante entre esas cosas, por esa provisión. Que sin saber, porque lo hacía y trataba de administrar bien lo que tenía, pero no había visto que esa administración hacía que lo que tenía ahí adentro en mi alacena duraba más de 3 meses. Y esa fue una etapa de lidiar, de ajustes, pero también retos, donde nosotros sabíamos, especialmente mi familia, que teníamos que salir a trabajar para poder conseguir el día a día. Entonces, pero ese no fue el reto más grande, sino que durante ese tiempo el Señor puso a una familia amiga de nosotros en una necesidad. Y el Señor puso la carga para poder nosotros ayudarle a ellos. No teníamos, los presupuestos estaban totalmente en negro. Y ahora cuando les diga lo de los presupuestos me van a entender. Y estaban, en rojo. No nos alcanzaba, según lo que yo hacía en mis cálculos. Sin embargo, nos comprometimos en ese momento a hacerlo. Y ¿saben qué? No solo tuvimos nosotros, bendijimos a esa familia, sino que el Señor nos ayudó a crecer en todas las áreas. Y una de esas áreas también fue el área económica. Entonces, yo vi la mano de Dios, no porque tuviera mucho, sino porque nos enseñó a través de la mayordomía a extendernos con generosidad. Y así Él proveyó con nosotros, para esa familia y para hacer muchísimo más cosas que tal vez en otro momento no lo hubiéramos hecho. Por eso quiero invitarlos conmigo a releer la parábola de los talentos. Y yo le puse así: mayordomía y generosidad son 2 palabras que van de la mano y son guiadas por nuestro corazón, pero ahora vamos a ver cómo debe estar nuestro corazón para poder hacerlo. Voy a leerlo, lo voy a leer en la Biblia de los Hispanos. Dice: igualmente, el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego emprendió su viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido 1 talento tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido 5 talentos, presentándole otros 5. Le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos. Mira, he logrado duplicarlos. El amo le contestó: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, y has sido fiel en lo poco. Yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Llegó después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos. Mira, he logrado duplicarlos. El amo le dijo: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Por último,
llegó el que solamente había recibido un talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra. Aquí lo tienes. El amo le contestó: administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así, a mi regreso, yo habría recibido el capital más los intereses. Quítele, pues, la parte que le confié y entréguesela al que tiene 10 partes, porque a todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil, arrójelo fuera, a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Qué duro ese pasaje, ¿verdad? Esa parte. Pero vamos a ver qué elementos tiene esta parábola. Y el primer elemento que encontramos es el amo. El amo es aquel padre de familia, dueño de su propiedad, que iba a viajar lejos. Ese es el primer personaje o elemento que encontramos en esta parábola. Nosotros como creyentes también podemos decir quién es nuestro amo, y lo cantamos hoy. Si te tengo a ti, lo tengo a todo. Y le hemos dicho: Señor, ¿qué te puedo dar que no tengas ya? Hemos cantado el día de hoy a nuestro amo. Y nosotros necesitamos reconocer a Dios como el dueño de todas las cosas y poder rendirle y entregarle todo aquello que tenemos a sus pies. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de Dios como Señor y dueño de todas las cosas la que hace la diferencia en nosotros. Porque todas las cosas compiten por el señorío en nuestro corazón. Pero cuando nosotros entendemos de quién son todas las cosas, podemos rendirlas delante de Dios. Podemos ver cómo este fin de semana, vean cómo se movió nuestro comercio a través del Viernes Negro. Entonces, ¿cómo fue nuestra prioridad? ¿Con lo que Dios quería o con lo que el mundo quería? Entonces, para que veamos cómo es. Y yo los invito a repasar el mensaje de Chi Ismael para conocer más de la mayordomía, que están muy buenos, por cierto. El otro elemento que encontramos aquí son los siervos. Nos cuenta de estos personajes. Eran 3 personajes. A cada uno de ellos se le dio una cantidad de dinero para administrarlo y multiplicarlo. La parábola continúa enseñándonos que esta cantidad era diferente para cada uno de ellos, porque eso dependía de su capacidad. Y en esto sabemos que Dios nos ha confiado sus bienes, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, Dios nos lo ha confiado. Y a cada uno nos lo dio conforme a nuestra capacidad. Vean lo que dice el Salmo 8. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, el propósito con el que Dios nos entrega esto es sojuzgarlo y señorearlo. Y también multiplicarlo, así como nos enseñó Ismael la semana pasada. También nosotros, con cada cosa que el Señor nos ha dado, debemos tener un servicio fiel y dedicación esmerada en las labores encomendadas, que son clave de esta mayordomía. Ahora, usted dirá: ¿qué tengo?
tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene más, aunque a veces quisiéramos días de más horas. Entonces, vean cómo todos tenemos el mismo tiempo. La diferencia es cómo lo usamos. Como creyentes debemos priorizar la lectura de la Biblia y la oración, porque así crecemos con sabiduría. Además de la administración del tiempo, el trabajo con la familia, el cuidado, la salud, el descanso, el servicio a otros, etc. Y todo lo hacemos porque recordamos lo que el Señor dijo en su palabra y que es una oración. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Por eso, ¿cómo lo hacemos? Es importante que llevemos una agenda. Todos hemos visto las agendas, los planificadores. Llevemos un control de nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que es urgente el día de hoy? Planifiquémoslo. ¿Qué vamos a que en la mañana, en qué me voy a dedicar? En la tarde, ¿a qué me voy a dedicar? No quiere decir que van a haber circunstancias donde usted tiene que alterar esa agenda. Pero si usted tiene una agenda, sabe qué va a hacer, cómo lo va a hacer y va a mejorar tanto en su vida personal, en su trabajo, en sus estudios y en su casa. Todas las cosas se pueden hacer en orden. Va a ser un poco complicado porque vamos a decir, tengo todo el día saturado, pero todo el día está ordenado para dar cada tiempo de lo que necesitamos. Entonces, administremos nuestro tiempo. Hay una anécdota sobre el tiempo. Siempre llevé cursos sobre el tiempo, pero hasta que leí un libro que se llama Hermosas a los ojos de Dios, sobre Proverbios 31, me di cuenta que yo, Adriana Brenes, como mujer, pude ordenar bien mi agenda cuando ligué todo eso a los labores de mi casa. Entonces vean cómo el Señor también tiene cuidado de nosotros en eso. Nuestro cuerpo, ese es otro de los bienes que el Señor nos ha dado. A veces damos por sentado este cuerpo que tenemos hasta que estamos enfermos, hasta que nos pasa algo. Pero nosotros debemos ser buenos administradores a través de la alimentación, del descanso, el ejercicio, el aseo personal, la vestimenta, porque somos responsables de cuidarlo y Dios nos va a pedir cuentas. Bienes materiales, ¿qué otra cosa tienes? Vuelva a verse, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Como decía Chi, ¿ya le diste gracias a Dios por todo lo que tienes? ¿Cuáles de esas posesiones que has recibido de parte de Dios tienes? ¿Una casa? ¿Un vehículo? ¿Un carro? ¿Ya has programado cómo cuidarlo? ¿Cómo administrarlo? Arreglándolo, pintándolo, si tienes una huerta, cultivándola. ¿Ya sabes cómo hacer todas esas cosas? Si no lo has empezado o no has notado las cosas que tienes, sería un buen ejercicio ahora que llegue a su casa y lo primero que haga, vuelva a ver todo con lo que Dios le ha provisto. Y dele gracias a Dios por esas cosas que Dios le ha dado. Porque en el agradecimiento empieza el cuidado de lo que tenemos. Otra de las cosas que tenemos es nuestra conciencia, lo que pensamos y las decisiones que tomamos. También damos cuenta sobre ello. Nosotros vamos a ser llamados a cuentas por lo que pensamos. Somos responsables de ello. Nosotros por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para que nuestro pensamiento, como dice Romanos, se alinee a la palabra de Dios y no a lo que dice el mundo. Nosotros necesitamos pensar conforme a la palabra de Dios. Necesitamos expresarnos y saber las consecuencias de lo que hacemos y de lo que decimos. Inclusive el poder pedir perdón está incluido porque es parte de nuestra conciencia. Nosotros somos gente
que pide perdón porque hemos sido perdonados. Entonces, eso es muy importante. Luego tenemos las relaciones personales. Todos tenemos a alguien, un papá, una mamá, un esposo, hijos, tenemos a alguien. Entonces, somos responsables de esa relación porque fuimos llamados por Dios para vivir en comunidad. Esas relaciones son el fundamento y el crecimiento de nosotros como seres humanos. Y vean que Jesús en Juan 17:6, cuando da su reporte al Padre de la forma en que administró su relación con los discípulos, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Él habla sobre que ha manifestado su nombre y que ellos, con esa relación, han conocido de Él. Entonces, nosotros todos los días nos relacionamos con alguien, en el trabajo, en la casa, en los estudios, en el barrio, y ese poquito tiempo es importante para que usted siembre esperanza, para que siembre amor. Con un saludo usted puede cambiar la vida de alguien. Entonces necesitamos entender que también el reino de Dios se construye relacionalmente, porque madurar en la administración de las posesiones es una parte importante del entrenamiento para el crecimiento espiritual. Entonces necesitamos aprender. Ahora vamos a los dones y talentos. ¿Quién puede decir que tiene un don? Todos. Ahora sigue la siguiente pregunta. ¿Ya lo pusiste al servicio de otros? Si tienes un don, ese don te ha sido dado para ponerlo al servicio de otros. Y esa es la mejor forma. A la hora que usted sirve a otros, usted no solo desarrolla ese don, sino que también puede desarrollar otros dones. En Éxodo 35, del 30 al 35, nos habla de dos hombres, Aholiab y Bezaleel. Estos hombres habían sido comisionados por Dios con toda sabiduría para hacer hilos, telas y todo el trabajo que iba a hacer en el tabernáculo. Dios capacitó a esos hombres. Así cada uno de nosotros ha sido capacitado por Dios en alguna habilidad, en algún don o en algún talento. A veces pensamos, no, es que ese es demasiado difícil para mí. Hay cosas que podemos aprender. Repostería, bordar o coser. Aquí en la red de mujeres durante mucho tiempo estuvimos dando cursos de repostería y muchos se pusieron a trabajar a través de esos cursos. Entonces, necesitamos poner lo que tenemos al servicio de los demás. Ahora, aquí hay un ejercicio que yo les quiero poner. Deténgase, mire sus manos. No sé si alguna vez las ha visto detenidamente. Vea sus pies. Dígame, ¿hay algo que sea difícil para que Dios le ayude a lograrlo? A veces hay quien hace más sin su mano o sin sus piernas y nosotros lo tenemos todo y no lo hacemos. Entonces recuerden que Dios es quien nos capacita, quien nos da el poder, incluso para hacer las riquezas. Dice Primera de Crónicas 29:12. Él es el que hace que nosotros podamos desarrollarnos. No vea lo imposible. Déjese guiar por Dios sobre eso que lo está llamando a hacer. Y Dios va a hacerlo. Tocar un instrumento, aprender a danzar, estudiar. Nunca es tarde para iniciar y con ello glorificar a Dios, ¿verdad? Nunca es tarde. ¿Y saben qué Dios puede hacer con corazones dispuestos y diligentes? A veces más que con corazones inteligentes, como le dice el profe de matemática, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner nuestros talentos
y no ver la imposibilidad. Porque la imposibilidad nadie puede hacerlo. Pero cuando nosotros decidimos ser diligentes en esos dones y talentos y ponerlos al servicio, Dios hace el resto. Usted solo dé el primer paso. Luego el dinero. Ese es otro don o otro bien que nosotros tenemos. El dinero se define como la inversión de tiempo, esfuerzo y conocimiento comprimido en un medio de intercambio en papel moneda. O sea, usted va a su trabajo cierto tiempo, se esfuerza en lo que hace y pone su conocimiento en práctica. ¿Para qué? Para que le paguen. Eso es el dinero. Ahora nosotros necesitamos desarrollar cómo usar ese dinero, porque eso es un medio de pago. Nos ayuda a pagar las cosas que necesitamos. En tiempos antiguos se usaba el trueque, pero ahora nosotros utilizamos el dinero. Y es que aprender el uso del dinero, tanto en pequeños como grandes, es de vital importancia. Hay un libro que se llama Aprendiendo a vivir la vida cristiana en el hogar, de Carlos Velázquez. Y una de las cosas que él escribió para poder guiar, él decía, a un hijo necio, para ser un hijo sabio, era enseñarle el uso del dinero. Padres, tienen sus hijos, no importa la edad, enséñenlo a administrar bien y a ser justos con ese dinero que tienen. A dar, porque dice Lucas 16:11, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esto porque las posesiones y riquezas siguen compitiendo por el señorío en nuestra vida. ¿Quién es el que manda? ¿El dinero o es Dios? Lo cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Será cierto cuando viene la dificultad? O vemos, uy no, nuestra cuenta se está disminuyendo. ¿Qué hago? ¿Quién es el dueño de nuestras cosas? Ahora, tenemos que aprender cómo manejar el dinero. Para eso, utilizamos presupuestos. Usted necesita clasificar sus ingresos y sus gastos. ¿Para qué? Para ver si esos ingresos le van a cubrir sus gastos. Y una vez tomar una decisión, decir, ok, mis ingresos solo cubren esta parte, entonces me quedo con esta parte. A eso en los principios económicos se le llama contentamiento y cerrar el círculo. Cuando yo cierro el círculo significa que voy a contentarme con lo que Dios me dio y me voy a ajustar a lo que Dios me dio. No voy a gastar de más o en cosas que no puedo y me voy a endeudar, sino que en ese contentamiento Dios nos va a ayudar a poder ser buenos administradores de lo que tenemos. Ahora, ¿cómo pagar? Es algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo pagamos las cosas? Porque hay una tentación muy grande. Todos han visto o han tenido una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito nos da una falsa sensación de que pagamos, pero no es cierto, lo debemos. Tenemos que aprender que si yo voy a pagar con la tarjeta de crédito, cuando me viene el salario, tengo que guardar lo que ya pagué con la tarjeta de crédito. No es que pagué con esta y tengo todo el salario para gastar. Eso es algo muy importante en lo que es la mayordomía. Padres, enseñémosles a niños, adolescentes, que ellos sepan saber decisiones sobre qué comprar, qué no, qué quiero y qué necesito. A veces lo que digo quiero, no lo necesito. Entonces necesitamos aprender nosotros y enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque algo muy importante que nosotros ya nos hemos dado cuenta de adultos es que si tomamos una mala decisión nos quedamos sin dinero, ¿verdad? Y no nos gusta quedarnos sin dinero, pero eso lo hacemos siendo buenos administradores. Y vean, uno dice hacer un presupuesto,
Pero a veces uno dice, quiero, y el tener que decir, no, está bien, me ajusto a lo que hay, es difícil. Y yo aquí se los digo, no porque nunca me haya costado hacerlo, porque en algún momento he dicho, sí, voy a hacer esto y después lo repongo. Pero, vean, eso hasta donde podamos, no lo hagamos. Pero si podemos hacerlo, digamos, yo tengo mi presupuesto tiene varias cuentas. Es como hacer una contabilidad del presupuesto de mi casa. Entonces, para los que saben, los que me conocen, y yo le digo a mi esposo, no, para tal cosa solo hay esto, porque yo lo tengo separado en tipos de gastos, para comestible, para la luz, para esto. Si me dicen, hay que hacer tal cosa, yo, no, ese no tiene, porque yo no veo el total de la cuenta, yo veo lo que dice el presupuesto para ese rubro. Entonces, eso es muy importante, por eso les digo, es difícil, porque uno a veces quiere decir, quiero ir a comprar algo, pero ese rubro no lo tiene. A veces me presto del rubro que sí tiene y luego lo repongo, pero siempre sin salirme o gastar de más. Nosotros necesitamos ser buenos mayordomos y necesitamos entender que aún esto debemos rendir cuentas a Dios. Ahora, otra cosa que necesitamos hacer con el dinero, ahorrar. Todos tienen su cuenta de ahorros. Niños, jóvenes, ya tienen su cuenta de ahorros. Eso es muy importante. Desde los 3 meses usted puede sacarle una cuenta de ahorros a un niño para que sepa que no importa la edad, puede empezar a ahorrarle. Es importante esto. Esto yo lo aprendí de mi mamá, y digo, de las pocas cosas que aprendí fue ahorrar. Y he ahorrado desde que estoy en la escuela hasta ahorita. Entonces necesitamos aprender a ahorrar. Por pequeño que parezca el ahorro, usted va a decir, pero son solo 500 lo que voy a ahorrar. No importa. ¿Cuánto es 500 por semana en un año? Multiplíquelo. Son 2,000 al mes. Son 24,000 en un año. Y multiplíquelo por el tiempo. Entonces necesitamos entender, a veces la mejor forma de lograr las cosas no es gastar de un solo, es ahorrar y ir luego por eso. Si es posible, invierta. Y aquí le voy a decir, invierta primeramente en el reino de Dios, con su diezmo, sea fiel con sus diezmos, con su ofrenda. Algunos están comprometidos con la cosecha, tráigala. Si solo puede traerla una vez al mes, tráigala. Si lo puede hacer todas las semanas, tráigala. Pero comprométase con el reino de Dios, con las misiones. Tenemos alrededor del mundo misioneros que están llevando la palabra de Dios. Ofrende para las misiones. Ofrende para Casa Viva. Algunos se comprometieron a dar una ofrenda para Casa Viva. Si ya lo hizo, gloria a Dios. Si no lo ha hecho, es buen tiempo para hacerlo. Entonces, vean que necesitamos invertir. Y necesitamos saber cómo hacerlo. Y esa es una parte, esa es la inversión en el reino de Dios. También podemos invertir en depósitos a plazo, puestos de bolsa, etcétera. Ya será de acuerdo a la capacidad que tengamos, ¿verdad? Pero no nos quedemos de brazos cruzados. Y no diga, es que van a ser solo 100 colones. Dios no ve el monto, ve el corazón, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, porque la forma de crecer e incluso de tener no es de un solo, sino es ser buen administrador. En el momento en que nosotros administramos aún lo poquito que tenemos, eso hace que Dios se glorifique. Y hay una historia que siempre me ha cautivado y me ha llamado la atención de una niña en Estados Unidos que ella quería ir a la escuela dominical, pero no pudo, porque el edificio no era lo suficientemente grande para albergar a todos los niños. Esta niña
ahorró, pero por las enfermedades de su época, estamos hablando de los 1800, tenía unos cuantos centavos. Cuando, después de la muerte, la mamá llevó ese dinero al pastor y le dijo: esta es la ofrenda de mi hija para que puedan tener un nuevo edificio para escuela dominical. Hicieron toda una estrategia, los convirtieron en unas monedas ceremoniales, etcétera, hasta el punto que esta iglesia, no solo ese edificio, sino más, pudo hacer para poder llegar a los niños. Fueron centavos que hicieron la diferencia, porque la diferencia no estaba en el monto, estaba en el corazón. Nosotros podemos sembrar en el reino de Dios. Dice Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Trabajemos diligentemente, porque su trabajo y el mío nos va a poner en una posición de honor. Luego dice también que los que son malos mayordomos son echados fuera e incluso perderán lo que creían tener. Entonces, porque el mayordomo infiel fue despedido por malgastar los bienes de su amo. Este es el segundo punto que encontramos en la parábola de los talentos. El tercer punto es la rendición de cuentas. La parábola nos dice que el dueño de familia, el jefe de familia, regresó y pidió cuentas a cada uno de sus siervos por lo que les había entregado. Y es que una parte importante de nosotros como creyentes es que vamos a rendir cuentas. ¿Está bien? Nosotros, dice Romanos 14:12, que somos responsables de nuestras propias acciones ante Dios y ante los demás. El profe Aarón, cuando nos enseñaba, nos mostraba el ejemplo del samaritano. Y este fue elogiado por la acción que decidió hacer con su prójimo. Pero ¿cuánto tú estás dispuesto a hacer por tu prójimo? Ahora, a este siervo le pasó una factura el temor. El temor lo paralizó. Y al igual que nosotros, muchas veces nos identificamos con ese siervo por el temor. ¿Y qué hizo el temor? Esconder lo que Dios le había dado. Y Dios no te manda a esconder lo que Él te ha dado. Al contrario, te manda a ponerlo a trabajar, a ponerlo en servicio de otros. Porque es así como nosotros rompemos el temor. En el momento en que usted dice: Dios, confío en ti, de que tú eres mi proveedor, de que tú tienes el control y que en medio de eso tú me vas a sostener, es ahí donde Dios hace la diferencia y rompe todo el temor que nos puede paralizar. Otro aspecto importante, ya que no solo el temor puede hacernos esconder nuestros talentos, sino también la pereza, ya que la buena administración depende del servicio fiel y la dedicación esmerada en lo que nos han encomendado. La pereza es un pecado que se caracteriza por la indolencia, como la escasez, como el no poder terminar las cosas, por el no lograr nada y nos trae ruina personal. Necesitamos nosotros quitar de nosotros toda pereza. La Biblia nos exhorta innumerables veces a evitar la pereza, con una frase que pastora decía muy a menudo: a la pereza, diligencia. Y haciéndonos ver lo que dice la Biblia en el Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y no alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Hasta este punto hemos visto la mayordomía así a grandes rasgos. Pero ¿qué tiene que ver esto con la generosidad? Y es que la mayordomía bien ejercida va a usar los principios de Proverbios 11, 24, 25, que dice: hay quienes reparten y les es
añadido más. Hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Entonces, ¿qué nos manda el Señor a hacer para expresar nuestra generosidad? Dar en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado en abundancia. El verso 25 de este mismo proverbio dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entonces, seamos generosos. Si estamos administrando bien nuestros recursos, podemos ser generosos. No hay algo tan difícil. Vea, usted va a una soda, se come algo, pues gasta hasta 10,000 pesos y no le duele, pero coja 10,000 pesos para traerle la cosecha, para ayudar al hermano, y ahí usted le cuesta hasta sacarlo. Entonces necesitamos ser generosos. Es importante que guardemos nuestro corazón cuando vamos a ser generosos. ¿Saben por qué? Deuteronomio 15:7 nos advierte que nuestro corazón se endurece ante la necesidad y eso nos hace cerrar nuestras manos para así no ayudar a nuestros hermanos. Necesitamos rendir nuestro corazón ante Dios, porque la generosidad no va a ser posible si usted no rinde su corazón a Dios. Decirle, Dios, es que yo no veo que necesiten o no me voy a quedar. No, Dios, mi corazón, tú sabes lo que tengo, lo que me va a hacer falta, lo que no. Pero si tú estás pidiendo que haga algo, permíteme hacerlo. No cerremos nuestras manos, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces es el que hace que nosotros no queramos darle a otros. O los juzgamos a los otros y decimos, no, mejor no, porque no lo va a administrar bien. Pero no nos llamó Dios a eso. Nos llamó a hacer lo que nuestra parte, dar. Y Él es el que va a pedir cuentas a cada uno. Para concluir, al final de esa parábola de los talentos, tenemos un amo, que era Dios, que nos ha confiado todas las cosas para que las administremos y de ello tenemos que dar cuenta. Segundo, tenemos dones, habilidades y posesiones que debemos desarrollar para administrar lo que Dios nos dio. Y por último, al igual que Dios se desprendió de lo más preciado, su Hijo por nosotros, debemos tener un corazón generoso, compartir lo que tenemos con los demás. Esto no es posible en nuestras fuerzas. Necesitamos las fuerzas de Dios para lograrlo. Vamos a orar.